Saludos y bienvenidos a Voto Expreso, un programa de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En esta mañana vamos a hablar largo y tendido sobre lo que es la alfabetización mediática. Eso que se conoce como la lectura crítica de los medios de comunicación, que en este momento no se circunscribe a lo que usted y yo conocíamos como lo más tradicional, sino que tiene multiplicidad de medios y sobre todo maneras y formas de comunicarse. Para eso vamos a entrevistar a la profesora Ailín Estrada. Ailín Estrada es una profesora jubilada de la Universidad del Sagrado Corazón, impartió cursos en la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Comunicación, y es una persona que ha investigado en Puerto Rico los alcances de la alfabetización mediática. Bienvenida, Ailín Estrada. Pues gracias por la invitación. Yo creo que el hincapié de la Fundación Periodismo Siglo XXI, cuando desarrolla una propuesta en relación a lo que es la lectura crítica de medios, lo hace en un contexto puntual de las elecciones en Puerto Rico, 2024, y lo que definitivamente se constituye como una manera no solamente de ejercer ciudadanía, sino también de la manera en que se puede ejercer críticamente y con información, que es cuando entran los medios de comunicación. Desde el punto de vista que usted lo ha analizado, la investigación, esa teoría de los años 60, de los años 70 al día de hoy, ¿cómo usted inmediatamente podría decir que define lo que es esa lectura crítica de medios y cómo evoluciona al día de hoy? Sí, pues fíjate, tenemos que hacer una distinción entre lectura crítica de medios como una destreza y la educación sobre medios como una pedagogía. Que es la alfabetización. Claro. Exactamente. Tú me preguntas sobre la habilidad, la destreza. Bueno, pues la habilidad, la destreza de leer críticamente los medios, lo que conlleva es tú interrogar los textos mediáticos preguntándote quiénes son las fuentes, ¿verdad? ¿Cuánta información me están dando? Comparándolos. Tienes que también buscar muchas fuentes, investigar sobre esos datos, hacer comparación. O sea, es un trabajo que si tú quieres ser un ciudadano, un votante, un elector responsable, te toma tiempo, ¿verdad? Porque no todo el mundo está dispuesto, pero es la manera en que uno activamente se enfrenta al texto e interactúa con los textos mediáticos para uno sentirse estoy entendiendo lo que está pasando en mi país. Estoy entendiendo, estoy informado. Que no necesariamente va a la par. Exactamente. Entonces voy un poco más atrás a lo que desde usted puede traerme, que es la alfabetización mediática. Es lo que me va a proveer la capacidad de desarrollar aquella destreza. Exactamente, esa es la pedagogía. O sea, es una serie de estrategias pedagógicas que desarrolla, que cualquiera puede desarrollar, ¿verdad? Cualquier persona que comprenda de lo que estamos hablando puede desarrollar y que tenga la capacidad de enseñanza, ¿verdad? A la gente en el salón de clase o en comunidades, en el lugar que tú quieras, en el contexto que sea, porque no importa. Son una serie de estrategias que se desarrollan para que la persona aprenda, el elector, el votante, los niños, todo el mundo aprenda a interrogar críticamente los medios. Perfecto. ¿Y cuál sería una estrategia, cuáles serían las estrategias que se utilizan desde esa alfabetización? Bueno, hay montones de estrategias de enseñanza, ¿verdad? Es que, mira, cada maestro tiene su librito, claro, y cada escuela tiene su metodología y cada enfoque tiene su metodología. Hay montones de maneras de enseñarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que se establezca un ambiente democrático en donde la persona que está interactuando con quien le enseña pueda libremente, ¿verdad?, conversar, pueda libremente preguntar, cuestionar,
y pueda desarrollar entonces por medio de la investigación. O sea, siempre es la investigación. Es la investigación activa. Tú les dices al estudiante, mira, vamos a traer todo el periódico. O vamos, saquen sus teléfonos celulares que vamos a buscar las noticias. Y entonces empieza un proceso interactivo de interrogación del texto, ¿verdad? Siguiendo, pues, unas preguntas guía. Unas preguntas que le van a ir indicando al estudiante o a la persona que está en el proceso de desarrollar las destrezas, cómo interactuar con ese texto. Cuando, por ejemplo, hablamos de lo que ha sido una experiencia, y quizás debe ser una pregunta en lugar de un comentario mío, la experiencia suya, usted ha tenido experiencia, obviamente ha sido profesora, en ese proyecto pedagógico hacia que los estudiantes dominen o desarrollen en la destreza. Cuando usted se enfrentaba a eso, y voy a poner un ejemplo de los años 90, que todavía no había el impacto que hay de la internet, lo hacía a través de las portadas de los periódicos papel. Ajá, radio o televisión. Radio y televisión. Básicamente los tres medios tradicionales que subsisten con muchas variaciones en este momento. Exacto. En aquel momento, por ejemplo, ¿qué podía plantearle en términos de esa mirada crítica a esas portadas? Bueno, se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente? ¿Verdad? Se pregunta, ¿cuál es la fuente? Si tú tienes, por ejemplo, los 4 periódicos principales, los 3 periódicos principales, y tienes el mismo tema, ¿verdad? Sacaste la misma información del mismo tema en diferentes medios. Entonces, pues tú tienes que preguntar, bueno, primero, ¿quién escribió esto? A veces, fíjate que a veces el medio no dice quién lo escribió, dice por el Nuevo Día. Claro. O por el Vocero. Redacción. Ya tú sabes que ahí tú no sabes quién es. Entonces, ahí hay algo interesante porque está anónimo. Entonces, eso te tiene que poner a pensar, oye, ¿por qué será que está anónimo? Porque esto no se escribió solo. Alguien lo escribió. Entonces, empiezas con los datos. O puedes empezar en la colocación. ¿Dónde está colocada esa información que estamos discutiendo? ¿Está en primera plana? ¿Está en tercera página? ¿O está en las demás páginas que no tienen tanta importancia? Y entonces, ¿cómo lo presenta periódico número 1? ¿Cómo lo presenta periódico número 2? Número 3. Y así vas desarrollando un proceso interactivo. Las personas te van contestando o van diciéndote, mira, yo noto esto. ¿Verdad? La cobertura de uno versus otro. La cobertura de uno versus otro, los datos que hay presentes, la fuente, ese dato, ¿quién lo trae? Son oficialistas, todo es que si la policía dijo, o que si el partido dijo, o que si el candidato dijo, o hay otras fuentes, ¿verdad? Y cómo se contrastan esas fuentes, porque a veces yo puedo decir, lo dijo fulano y no digo más nada, pero puedo contrastarlo, mientras fulano dijo esto, Mengano dijo esto otro. Y o ya le estoy presentando más información al lector. O puede traer contexto, que es mucho de lo que no ocurre, y cuando ocurre no necesariamente está contextualizado correctamente, que la persona dijo, pero se queda en el dijo y en el informó. No se trae la historia, digamos, los ejemplos. Y quizás, yo creo que ahora mismo hay muchísimos ejemplos sobre lo que podría ser o no podría ser una lectura crítica. Estamos en los medios tradicionales, eso es una manera de leer críticamente esas portadas. Pero salimos de las portadas de los noticieros que ya no se constituyen, y quizás debamos ir ahí. Los noticieros en Puerto Rico, como ha pasado en muchas partes del mundo, no se constituyen como los conocíamos antes, que son noticieros que empiezan y terminan con información y noticias. Ahora hay mucho de la propuesta de entretenimiento que percola en ese noticiero, y estamos hablando de televisión, porque ya básicamente radio no tiene noticiero, solamente tiene titulares. Si vamos a leer críticamente ese espacio noticioso, que casi todos, por lo menos en Puerto Rico, están a la misma hora, digamos en las tardes. ¿Cuál sería una pregunta importante? ¿De qué manera se puede leer lo que está trayendo o no trayendo? Porque las ausencias también, le pregunto, son importantes. Claro. En ese noticiero.
Sí, eso que tú dices es fundamental. ¿Qué no está dicho? ¿Y qué a mí me gustaría saber? Esa es una pregunta que uno siempre tiene que tener presente. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Verdad? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué se me ocurre a mí al leer esto que cuando lo busco no está ahí? ¿Verdad? Eso es una lectura activa. Exactamente. O viendo, claro. O viendo o escuchando. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿qué otras preguntas tú le puedes hacer a un texto televisivo? Pues las mismas preguntas sobre la fuente. ¿Y cuánto tiempo le dedican? Porque tú sabes que el televisor la televisión le dedica muy poco tiempo a las noticias. Eso es cuestión de 2 o 3 minutos y para adelante. No, 3 minutos es demasiado para ellos. Sí, es demasiado. Por lo menos en este momento. Sí, son segundos que se le dedica a los temas. Entonces, pero, sin embargo, los temas, a uno se le dedica más tiempo que otro. No a todos los temas se le dedica el mismo tiempo. Además, la pregunta es, ¿y por qué ese tema por ejemplo, estamos hablando de las elecciones, ¿por qué ese tema y no otro? ¿O qué otros temas a mí me gustaría saber? ¿Verdad? Porque fíjate, vuelvo y te digo, esto es una conversación que debe establecer la persona con el texto mediático. Claro. Sí, bueno, una conversación natural. Si tú me vienes a contar a mí una historia sobre nuestra familia, supongo que somos familia, y tú me vienes a mí con una historia de algo que pasó, una noticia, tú sabes que yo te voy a interrogar y yo te voy a hacer preguntas, vamos a tener una interacción en donde yo quiero saber y quiero saber y quiero saber. Y tú a lo mejor no tienes las contestaciones, pero buscamos la forma, ¿verdad?, de darle la vuelta. Bueno, pues es que eso es lo que tenemos que hacer con un texto. Lo que pasa es que antes el texto estaba fijo, estaba autónomo, no te contestaba. Hoy en día tú puedes interactuar con el medio. Tú le puedes escribir un mensaje. Lo que pasa es que la gente no lo aprovecha, esa capacidad que tiene de interacción, de que en los comentarios escribir, mira, veo que dijeron esto, pero no esto otro. Me gustaría que para la próxima me contestaran esta pregunta. ¿Ves? Es que el mecanismo está para hacerlo. Bueno, es interesante eso porque el esfuerzo como está ahora mismo de los medios tradicionales utilizando, y quizás es que es inevitable hacer el salto a lo digital, sí, utilizando los medios digitales. Primero desaparecieron los llamadores y llamadoras de la radio. Sí. Desaparecieron y el espacio en redes sociales, que es el espacio ese del comentario que se supone que contesten, necesariamente no lo contestan los medios. No, ni lo miran. Entonces. Eso es así. Entonces, pues sigue siendo autónomo desde el punto de vista de que no hay una respuesta del medio de comunicación. Sí, pero la gente crítica puede insistir. Okay. Y si tú tienes muchos lectores críticos que están insistiendo, en algún momento el medio lo va a sentir. Eso es interesante. Porque, por ejemplo, yo lo digo por mi experiencia propia. En Bonita Radio, nosotros, todos los que interactuamos en Bonita Radio, tenemos en programas en vivo una interacción con el público. A mí me encanta eso. Yo lo veo y a mí me encanta. Yo siempre lo veo posterior porque nunca estoy como pendiente. No pero me encanta que tú parece que estás hablando con la persona. Claro. Mira, fulana, me dijiste esto, qué sé yo qué. No, eso no es así, qué sé yo. Eso está bien chévere porque eso le permite a esa persona que, claro, está callada, pero está escribiendo. Claro. Está escribiendo. Está activa. Está activa, te está diciendo lo que piensa. Hay un asunto que tú dirás, y bueno, y sabemos. Bueno, es que también hay una exposición selectiva, ¿verdad? Los que están conmigo y que hablan conmigo y con quien yo hablo, pues seleccionaron a estar conmigo. Y entonces se exponen a mí, a lo mejor no se exponen a otros medios como se exponen conmigo. Y ahí hay una limitación, ¿verdad? Entonces, la pedagogía crítica lo que quiere es que tú desarrolles esa capacidad con otros fuentes, otros públicos, otros medios. Otros medios. Tú como lector. El lector con otros medios, que no se quede solamente con su preferencia. Porque lo que hacen es reiterando lo que ya se conoce y se forman estos silos y la gente no sabe lo que dice el otro. La lectura crítica de medios implica que tú te expongas a muchas fuentes.
te gusten o no te Claro. gusten. Ah, pues yo soy, qué sé yo, de tal partido, pero yo oigo los programas de tal y tal y tal, que yo sé que no siguen a ese partido. Perfecto, pero ahí entramos en otro tema. Sí. Yo obviamente siempre lo trato de establecer desde el periodismo, porque el periodismo no asume, puede asumir una opinión, y eso es parte de los géneros que nosotros tocamos, pero no asume una posición desde, por ejemplo, un partidismo para traer información. Bueno, son dos cosas distintas. Eso es debatible. Es debatible. Porque está el concepto del framing, Ajá. el encuadre. Cuando Claro. tú presentas una información, tú la encuadras Claro. en un contexto ideológico que ni te das cuenta, que lo tienes, ¿verdad? Son los demás los que se dan cuenta muchas veces. Pero el punto es que todos estemos conscientes de eso. No es que eso está mal. No, exacto. Es que los seres No humanos es demonizarlo. tenemos opinión. Claro. Y tenemos sesgo. Pero tenemos que estar conscientes. Y el que me lee tiene que estar consciente de que yo, como Exacto. periodista, tengo mi sesgo. ¿Verdad? Y estoy dándole un framing, un encuadre a la noticia. Entonces, la destreza es esa. La destreza Identificarlo. es identificarlo y decir, mira, esto es así, somos subjetivos, somos seres humanos. Yo quiero decir un dato, pero tan pronto yo escojo el dato que yo voy a decir como periodista, ya escogí un criterio mío, Claro, o un claro. criterio de mi editor, o un criterio del dueño del periódico, o un criterio del dueño, tú sabes. Ahí Ese hay es más complejo. Ah, pero los hay. Bueno, no, estamos, ahora digo yo, estamos encuadrados en eso Sí. desde muchas instancias. Pero es más complejo precisamente porque la gente, Ujú. la identificación que puede hacer la audiencia, por ejemplo, en un espacio independiente versus un espacio que tiene una estructura compleja, donde los colegas periodistas, pues obviamente tienen no solamente un editor, tienen más de un editor y también tienen un dueño, una dueña que es quien se encarga de esa línea, pues está respondiendo. O sea, esa crítica que yo diría para llegar al punto del periodismo digital Sí. o del el esfuerzo periodístico digital, está siendo más crítica en este momento de la historia, por lo menos de Puerto Rico. Ujú. Sabemos que del mundo, pero a mí no me gusta hablar del mundo si Sí, sí. no necesariamente estamos allá. En Puerto Rico y en nuestros medios de comunicación se impacta de una manera puntual cuando obviamente aquí siempre ha habido muchos medios de comunicación. La gente se expone muchísimo. Puerto Rico es un país consumidor de medios. Sí. Es un país consumidor de lectura, aunque cuando nos graduábamos de la escuela de comunicación decíamos, aunque lean, vea y estrellita, pero leían están leyendo. y leen, exacto. Así que en este momento eso se complejiza. Yo quiero poner una imagen de la UNESCO sobre precisamente la alfabetización mediática Ujú. y las leyes que ellos la colocan en 5, Ujú. y si podemos usarla, la podemos ver en pantalla. Es precisamente que habla de la información no siempre es fiable y hay que ser cautelosos con las noticias falsas o neutrales o no neutrales. Ujú. Y esa línea a mí me parece importante en este momento. Esta es la número 3, Sí. porque precisamente nosotros estamos en el mundo del fake news Ujú. por multiplicidad de factores, pero yo quisiera que nos acercáramos un poco al fake news para esas estrategias que debemos desarrollar y esas destrezas con estrategias de la pedagogía. ¿Cómo nos acercamos al fake news cuando ese análisis que tiene que hacer la gente lo tiene que hacer en bien corto tiempo? El mundo en que estamos es un mundo súper avanzado. Sí, sí. ¿Qué es lo que usted ha visto de esta nueva manera de no solamente de informar, sino de la interacción de las audiencias con esos medios ¿Y los fake news? y los fake news? Pues fíjate, hay muchos fake news, sí es cierto. O sea, son información Eso, falsa. información falsa. Eso ocurre más por las redes sociales que por los medios oficialistas. Pues sí, hay mucha distribución de información falsa. Pero yo diría que lo más que ocurre es la desinformación. La desinformación. Tú sabes que es por omisión.
es la desinformación. El problema del fake news ha surgido con las redes sociales, como tú dices, con lo digital. Ujú. Con lo digital, porque entonces Es mucho más cualquiera rápido promoverla. tiene una cuenta de Twitter, Ujú. Twitter, como dicen ellos, y dice lo que le da la gana. Entonces ya tú sabes, Twitter tiene unas reglas. ¿Te acuerdas que sacaron a Trump de Twitter? Ujú. Por las cosas Sí, que él porque decía. supuestamente no puedes publicar nada falso. Ajá, que ahora sí lo cogieron porque ahora es X y lo tiene otro dueño y cambió las reglas. Ujú. Por cierto, yo tengo que aclararte y se lo quiero aclarar al público que yo no creo en censurar a nadie. Ujú. Trump quiere decir lo que quiere decir, que lo diga. Lo que yo creo que no se puede hacer es estar repitiendo lo que Trump dice. Si es mentira, porque eso fue lo que hicieron los medios Claro. en Estados Unidos. Divulgaron el bulo. Aunque fuera para criticarlo, lo estaban repitiendo. Y lo repetían y le dieron mucha pauta. Ujú. Lo convirtieron en el héroe. Entonces, ahí, ¿cómo te digo? Facebook es también otro foro en donde tú puedes decir cualquier cosa. Porque acuérdate que las reglas de ellos tienen que ver más con cuestiones sexuales, de violaciones, Odio. También crímenes de odio. y cosas así. Pero Discurso de odio. todo lo demás lo puedes decir. Y hay no hay nadie que esté confirmando la fuente, corroborando el dato, porque es que no hay tal cosa. Cada quien tiene su cuenta y dice lo que le da la gana. Entonces está uno como lector, como fan o como usuario expuesto a todo eso y está en uno que uno dice, creo eso o no lo creo. Pero si me lo dices tú, que eres mi amiga, yo tiendo a creerte y a no cuestionarte, porque no suspendo el juicio cuando soy amiga. Entonces, esa es otra de las destrezas que hay que desarrollar. Tú tienes que suspender el juicio. Ujú. O sea, tú tienes que pensar, detenerte. Me lo dijo mi mamá. No importa que me lo dijo mi mamá. A veces mi mamá repetía cualquier cosa que escuchaba. No, yo no puedo repetir lo que dice mi mamá y mi papá sin que yo esté también corroborándolo. Que también cuando habla de mamá, papá, también ese otro mito de que el bulo y el fake news, las noticias falsas, se divulgan a partir de las redes sociales. No, ha existido siempre. Lo que pasa es que obviamente claro, las redes sociales pues lo han multiplicado desde el punto de vista de que es una herramienta súper rápida y que se mueve bien rápido. Yo quiero que vayamos a un ejemplo de hace 48 horas. Y es un ejemplo de una comunicación que emite un abogado puertorriqueño que fue fiscal, que trae precisamente un bulo que se está repitiendo en Estados Unidos con relación a Alexandria Ocasio-Cortez. Dice que, pues obviamente le hace una crítica porque es socialista, le hace una crítica porque es congresista de Estados Unidos, y también Nidia Velázquez, y Nidia Velázquez tiene una casa en Vieques, que está salda, versus los 29 millones que le imputa tener como capital Alexandria Ocasio-Cortez. Esto fue a las 12 de la noche, digamos. Empezaron los comentarios apoyando sin ninguna evidencia, pero surge otro comentario con una evidencia, y es el documento que establece el informe financiero de Alexandria Ocasio-Cortez, que dice que tiene 15,000 pesos en el banco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en contacto con ese contenido y hacer la asignación que hizo obviamente este interlocutor de ir a buscar? Si rápido en la red social, rápido tú entras aquí y buscas la información y la encuentras. Porque esos son documentos públicos que están en el gobierno de Puerto Rico. No, en el gobierno de Puerto Rico hay que dar como 20 vueltas para poder llegar al informe financiero. Pero en el gobierno de Estados Unidos es súper fácil, digo, en el caso del Congreso. Esto es lo que sería, en efecto, una lectura crítica de esa información que estoy recibiendo. La que hizo la persona, la que estás haciendo tú. No, la que hizo la persona. La que hizo la persona. Bueno, lo que pasa es que no sabemos quién es la persona. Sí, ella obviamente está contrarrestando la información. Le está contestando. Pero igual es un empleado de Alexandria. O sea, ¿viste? Sí,
Pero uno también tiene que cuestionar a ese. Pero el hecho ¿De dónde salió? ¿De dónde salió la información? Por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos y viviéramos en el distrito de ella, y ella nos representa a nosotros en Nueva York, pues tengo todo el derecho de llamarla a la oficina o escribirle o por mandarle un mensaje por donde por donde yo quiera, cuestionándole a ella. Y mira, está diciéndose esto de ti. Puedes presentar tus informes financieros, que los quiero ver. Eso, ¿verdad? Eso es un elector activo, haciendo una lectura crítica en su área, en su distrito, frente a su representante, frente a al político que dice que representa sus intereses. Sí, pues sería una lectura crítica si hiciera todo eso, claro. Pero no, o sea, no vamos a validar, o sí validamos el hecho de que la interacción en la misma red social se da de parte de esta otra persona. Se está dando. Bueno, por lo menos en este ejemplo se dio. Se dio. Yo también puedo decir que leí muchísima gente repitiendo lo mismo que dijo el primero. Por la selección esa que se hace. Exacto. O sea, porque tú te expones selectivamente el medio. Entonces, cuando tú estás en el medio que tú quieres, es porque tú piensas como el que lo lleva, ¿verdad? Como el que lo maneja. Por lo tanto, es bien fácil que la gente repita. Pero lo que no queremos es eso. Lo que no queremos es gente fanática repitiendo todo lo que oye, las informaciones que oye, claro, sin cuestionarlas. Eso es lo que se quiere. El cuestionamiento, por ejemplo, y yo quiero partir de casos específicos en Puerto Rico, Huracán María. Uh-huh. El Huracán María nos cogió con un gobierno que decía que habían muerto 86 personas. Y no fue hasta 6 meses más tarde que nos dimos cuenta, cuando todo el mundo decía que había muchas más personas muertas. Los que estábamos aquí, que obviamente vivimos el huracán pre y post huracán. Pero no fue hasta 6, 7, 8 meses más tarde que instituciones, incluso de Estados Unidos, universidades, hicieron estudios y las personas muertas llegaron a 4,000 y pico de 4,865 personas. En ese momento, obviamente es un momento de crisis, ¿verdad? No todos los momentos son iguales para consumir información y poder cuestionar. Pero pasada la crisis, ¿qué habría sido una actitud de activismo social, ciudadano, para cuestionar esas fuentes? Porque todo el mundo repitió, medios de comunicación, que eran 86 muertos. Eso es así. Sí. Y eso es, ¿verdad? Eso es lo que llamamos desinformación. O sea, no es exactamente el fake news, claro, sino es la desinformación. A lo mejor, o sea, yo no lo sé porque yo no hice la investigación que debía haber hecho, ¿verdad? Como ciudadana. Pero a lo mejor murieron 86 personas directamente por el impacto directo, ¿verdad? Porque murieron muchos más por el impacto indirecto. Porque si esa noche no había luz y yo estaba en un hospital, a lo mejor me muero. Claro, lo que pasa es que en términos de la investigación, sobre todo de colegas que hicieron investigación y la misma universidad, creo que fue Washington, D.C., lo que traen es precisamente que son impactos directos, porque no es, el huracán no se mide impacto directo necesariamente porque el viento llegó a tal punto que te llevó. No, exacto. Es todas las consecuencias que tiene alrededor. Pero esas consecuencias no se saben inmediatamente. Claro. Entonces, por eso viene la desinformación, porque los periodistas no cuestionaron, porque es el gobierno quien dice que fueron 86, claro, ¿verdad? Es el gobierno. Entonces, le corresponde a la prensa y a los medios de comunicación en general cuestionar y buscar la información, porque hay hospitales y ahí se muere la gente y hay informes de los muertos. Hay funerarias, o sea, hay muchas maneras de hacer la investigación, pero requiere el tiempo y los esfuerzos y una mentalidad profesional para hacerlo. El ciudadano común y corriente pues tiene más limitaciones. Claro, y el ciudadano, y me corrige, obviamente nosotros los periodistas nos constituimos como su fuente de información para llegar a ese que no puede llegar o a esa que no puede llegar, que son las instituciones públicas. Precisamente ese es el ordenamiento sobre el que nos movemos. Exacto. El democrático. En esta sociedad nosotros delegamos prácticamente a los periodistas,
y a los El medios de comunicación intermediario. para que nos busquen la información que necesitamos para funcionar como ciudadanos responsables. Dependemos de ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? No tenemos las destrezas, no tenemos los instrumentos, las herramientas. Dependemos de lo que ustedes dicen. Entonces, ahí es que viene, ¿verdad?, el problema. Por eso es que la lectura tiene que ser crítica de ustedes. Exacto. Sí, no, la lectura crítica no es solamente de la audiencia, es obviamente de nosotros también. Nosotros tenemos que tener esa posibilidad de hacer todas las preguntas y aquel cuestionarme a mí, pero yo creo que lo más interesante, y es que llegamos a ese momento en que si yo interactúo con la ciudadanía, el cuestionamiento es a mí. Claro. El cuestionamiento finalmente es a mí, Es a ti. de como periodista, estás haciendo tú el trabajo, como nosotros decimos en Bonita, porque yo tengo derecho a saber. Exacto. Entonces, si yo tengo derecho a saber, tú eres la que tienes que buscar. Y ahí es donde está la mayor complejidad, sobre todo de cara a las elecciones. Te hace un comentario, que ahí es que viene la noción de representación. Fíjate que tiene dos acepciones. Tú me representas a mí en la búsqueda de información para yo tomar decisiones, pero tú también me estás representando la realidad simbólicamente. Claro. Entonces, es representación por partida doble. Por eso es un concepto bien importante que hay que desarrollar entre los ciudadanos, entre la gente. La noción de representación. Comprende que cuando tú te enfrentas a un medio, a un texto mediático, tú estás enfrentando una representación simbólica de la realidad. Y las representaciones simbólicas, como toda representación, es una construcción. Es una construcción. Que carga todos tus prejuicios, claro, todos tus sesgos, todos tus enfoques, naturalmente. Porque somos seres humanos. No podemos desprendernos de todas, ¿verdad?, de todos nuestros sesgos. Claro. Lo tratamos y debemos hacerlo, como sobre todo los profesionales de los medios de comunicación. Pero entonces, todos los demás tenemos que estar conscientes que eso es lo que tú estás haciendo. Que yo no tengo de otra, porque vivimos en una sociedad que está distribuida de tal manera que nos distribuimos también los oficios. Y el tiempo no nos da. Y entonces yo delego en ti para que tú busques información, para entonces yo tomar decisiones del proceso democrático, que es la elección de candidatos que me van a representar a mí. Es una complejidad muy grande. Pero a la misma vez tengo que estar consciente de que, mira, tengo que buscar muchas fuentes porque todas me están representando la misma realidad. Y yo quiero yo quiero poder discernir la verdad. O sea, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando? Cuando traemos ejemplos, yo creo que además de María, obviamente uno de los ejemplos clásicos es el verano del 19. El verano del 19 representó para la gente una movilidad social. Y fue una movilidad multitudinaria. O sea, no eran grupos pequeños, era aparentemente, y ahora digo yo, como se representó, y el mismo pueblo se vio en las calles en esa gran marcha, pues no eran la universidad, los estudiantes, los pelú, los comunistas. No. O sea, era masivo. Era masivo. Cuando eso pasa, veníamos del huracán María. Obviamente es una crisis profunda, el país tiene otras crisis que se han ido acumulando a partir de 2006-2007 y parecería un estallido. En ese momento también hubo un gran impacto de las redes sociales. ¿Le parece que son ejemplos no solamente para traernos a una elección del 2024 que se torna álgida y diferente desde el punto de vista de la propuesta político-partidista, sobre todo, importante esa representación que se hace en esas redes desde ese momento del 19 hasta el día de hoy? Son 5 años, básicamente. Tú estabas preguntándome la función que tuvieron los medios digitales. Y cómo evoluciona hasta el día de hoy ese mismo esfuerzo digital. Sí. Bueno, eso hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Ese fenómeno. Claro. Nunca había pasado eso en Puerto Rico. Nunca. Sí, es algo que hay que analizarlo con detenimiento. Eso
lo que ocurrió, ¿verdad? Si lo fuéramos a poner en las palabras, en los términos que estábamos hablando, ahí hubo como un activismo, ¿verdad? Como Se activó, ahora digo yo, hubo un activismo político, la gente Exacto. se activó, y eso motivó que el que estaba gobernando dijera, me tengo que ir, y se fue. Fue tan fuerte la presión que se le hizo que se fue. ¿Cómo la gente llegó a ese activismo? Hay que estudiarlo. Habría que preguntarle a la gente, ¿por qué tú te tiraste a la calle? Porque si tú me preguntas a mí, yo te digo, yo me tiré a la calle porque yo, no porque lo leí en ningún Facebook ni en ningún sitio, sino porque yo ya vengo de esa visión ideológica, ¿verdad? Claro. De activismo. Pero hubo gente común y corriente que no estaba metida en cuestiones de activismo político, que se tiraron a la calle, ¿verdad? Y a esa gente hay que preguntarle, ¿qué fue lo que te motivó? Ahí hay unos elementos interesantes que tienen que ver con los llamados influencers. Ajá. Porque hubo muchos cantantes, sobre todo de la música urbana. El escenario musical urbano. Sí. Que motivó ese activismo. O sea, y yo diría que por ahí hubo mucho de eso. Ahí hubo, pero había gente de todo tipo allí. Había viejos, había jóvenes, había... Esto es una sociedad envejecida. Sí. Y lo que se vio en esa marcha fue mucha gente. Sí, de 60 años o más. Oh, sí. Y de más de 80 años también. Sí. Eso es un fenómeno que sí que merece estudio en Puerto Rico, ¿verdad? Porque es algo diferente. Ahora, habría que empezar con analizar qué lo motivó desde el inicio, ¿verdad? Porque un chat que también está, ¿verdad? Fíjate que las redes digitales están involucradas en el asunto desde ahí. Desde que hay un chat que es privado, en donde se están discutiendo unas cosas y se revela, se descubre, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces... eso fue como la... Eso fue la gota. Eso fue la gota que colmó el vaso, definitivo. Entonces, habría que analizar qué fue lo que le molestó tanto a la gente. Que lo sacó a la calle. ¿Qué fue lo que los molestó tanto? ¿Cuál fue la ofensa mayor que la gente no estaba dispuesta a tolerar? Yo de verdad no he estudiado el caso. Ese es un caso que habría que entrevistar a mucha gente de las que se tiró a la calle, claro, a ver qué fue lo que los motivó. Uno piensa que pues allá había una falta de respeto, pero ¿cuántas faltas de respeto no ocurren todos los días? La gente no se activa. Porque aquí pasan una serie de cosas que tú dices, una falta de respeto al pueblo. Claro. Y la gente se queda pasiva. Hay hasta cierto punto una normalización, sobre todo desde el punto de vista de la corrupción, desde cuando las elecciones no se está trayendo ese tema como punto principal y la gente parecería que sigue votando por los mismos que han partido de ese nivel de corrupción. Yo creo que para ir un poco redondeando, sobre todo llegando a los medios tradicionales y a los medios digitales, y ha hablado de los influencers, yo le pregunto si lo que ha ocurrido en Puerto Rico ha sido un aumento de esos productores de contenido, medios digitales, no necesariamente desde el punto de vista periodístico, y parecería que se pintan periodísticos y la gente piensa que son elementos que le traen información como con las destrezas, pero sobre todo con el rigor ético que tiene el periodismo. Uh-huh. Eso también ha sido de desarrollo en Puerto Rico, o sea, de aumento. Sí. Como en este momento también dentro de esa alfabetización habría que establecer esa distancia entre lo que es entretenimiento y lo que es una fuente periodística confiable desde el punto de vista del rigor de la información y el producto de contenido. Sí. Fíjate, hay una especie de vuelta a la Atenas de Pericles en el sentido de que una serie de voces que antes no tenían posibilidad de expresión
empezaron a tener posibilidad, ¿verdad? Empieza esa noción de democracia en ese momento en la Grecia de esa época. Y se va desarrollando también la profesión del sofista. Ajá. El sofista es el experto en el discurso. Entonces, pues, necesitaban sofistas. A mí se me acusaba de algo, pues yo me buscaba un experto en retórica para que me ayudara a yo defenderme públicamente en el ágora, ¿verdad? Yo digo que los medios se han convertido en los sofistas de aquella época. O sea, porque son los que van llevando las opiniones de lo que pasa, ¿verdad? Se van expresando las opiniones. En este caso de los medios digitales, ha habido como una explosión, una amplitud de esas voces que van llevando opiniones. Y hay todo tipo de opiniones. Es como una competencia, ¿verdad? Es una competencia de todas estas voces tratando de decir algo. Algunas de esas voces se vuelven dominantes o cuando empieza la repetición, como tú dices, y van dirigiendo, parece, ¿verdad?, a ciertas acciones, a ciertos comportamientos públicos, como sería el caso del 19. Pero yo no lo veo mal. Si fuéramos a establecer un juicio como ético. Valorativo. Valorativo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es prepararse cada vez uno más ante eso. Porque es inevitable y yo prefiero que la gente hable más y se exprese más que se calle más. Claro. Es peor una sociedad callada que una sociedad reprimida de alguna manera. Es peor que una sociedad que habla. Claro. ¿Verdad? Y que tiene esa posibilidad, que sabe usar los medios para expresarse. Y de ahí el desarrollo de destrezas, de las habilidades de expresión y de medios. Pues claro, si yo me voy a expresar y lo único que tengo es la voz, pues que estudio la retórica. Pero si yo lo que tengo es un teléfono celular y lo que tengo es Twitter o tengo Facebook, pues entonces yo me tengo que preparar en esa tecnología, conocerla. Y nosotros no estamos tan lejos de conocerla. Nosotros la manejamos. El problema es entonces toda esta concienciación, toda estar alerta de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me están haciendo los otros a mí. Claro, y qué es lo que estoy consumiendo, porque finalmente somos bien activos en el consumo, sí, a la vez que podemos ser productores de contenido. O sí, sea, sí. En ese sentido es bastante simbiótico. Pero yo lo digo también por el asunto de cuando usted me dice preparación, parecería que este ente que no parte de la rigurosidad periodística para traer información, quiere confundirse como tal, y en ese sentido es que se convierten como en expertos. Sí. Hay dos clases, diría yo. Sí. Obviamente los medios de comunicación que tienen poder, que tienen estructuras grandes, pues contratan lo que quieren que se reproduzcan esos contenidos. Sí. Pero hay otro que tiene la posibilidad porque domina este esfuerzo y se expone y tiene su producto. Sí. Y pretende establecer que lo que dice lo está diciendo desde ese rigor. Y yo uso la palabra rigor porque es que los periodistas nos adiestramos, pero más que adiestramos, sí, tenemos una ética que nos rige para hacer nuestro trabajo. Sí. Pero parecería que eso se convierte más en ese esfuerzo de entretenimiento versus lo que puede ser la información que usted necesita para llegar informado a las elecciones. Exacto. Sí, tú estás hablando de la crisis por la que atraviesan dos profesiones fundamentales, que es la educación y es el periodismo. Porque, pues, por toda explosión de medios, ¿verdad? Uh-huh. La educación está en crisis porque los maestros tienen que competir con todos estos medios para ofrecer información. Fíjate que tú te metes en YouTube y aprendes a hacer un montón de cosas, desde coser, cocinar, hasta montones de cosas. Entonces, sí, hay una crisis de esta profesión tradicional y hay una crisis del periodismo también, que hay otros invadiéndolo. Hay otros invadiendo estas dos profesiones. Bueno, ¿cómo enfrentar esa crisis? Uh-huh. Yo vuelvo y digo, para mí lo importante es no tanto
el profesional tiene que saber que eso es la realidad. Claro. Que está compitiendo con otros que tienen ahora la posibilidad. Todo esto es parte de una economía, vamos. O sea, esto no es una cosa que sale de la nada. No, claro. El desarrollo de las computadoras, el descubrimiento, mira, desde el descubrimiento de la electricidad, que empieza a transmitirse con ¿cómo es que se llamaba aquello? El teletipo. Sí, no, pero lo que... Ay, cuando ¿te acuerdas que era que se mandaban mensajes? ¿Se me olvidó? Que ya son el telégrafo. El telégrafo. Bueno, por ahí es que empieza todo. Claro. Nosotros estamos ahora desde el telégrafo. Claro. Se descubre la electricidad, se descubre que se pueden emitir mensajes de una manera, usando unas ondas y qué sé yo qué. Y eso ha ido en desarrollo vertiginoso hasta nuestros días. Antes, esos medios estaban en manos de unos pocos. Hoy en día esos medios están en manos de todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir que todo es chuchín, ¿verdad? No, ahí es donde está la distinción. Ahí es que viene el problema, que tú cada vez se te hace más difícil distinguir. Claro. Cada vez es más difícil. Entonces, está estructurada la economía y la sociedad de tal manera que en lo que tú cambias eso, tú tienes que adiestrarte frente a esos medios y empezar a reflexionar críticamente, de una manera rigurosa. Los periodistas, lo mismo, tienen que hacer lo mismo. Claro. Entonces, claro, tú me dices, ¿te acuerdas aquel señor que se llama Cobo Santa Rosa, ¿verdad? Que él traía mucha información. Que era información que la gente se la daba, porque parece que la gente lo llamaba y le daba información. Y muchas de las cosas eran verdad y muchas de las cosas eran mentiras. Y se metía un montón de líos y lo demandaban, qué sé yo qué. Y siempre surgía la pregunta, oye, pero ese tipo es periodista, que quiere estar metido en todo esto dando información, ¿verdad? Ahora no es como Santa Rosa solamente. Ahora es que todos los youtubers, habidos y por haber, que tengan un poquito de acceso económico para ponerse un estudio, también va a opinar y va a dar información. Y se va a pintar como se pinta. ¿Entiendes? Y algunos te dicen esto es un relajo, como Molusco. Claro. Y que por cierto, me encanta Molusco. Yo lo miro, yo sé que me critican, pero me encanta, yo lo sigo. Estoy pendiente del desarrollo de Molusco, un personaje muy interesante que hay que estudiar. Claro. Pero plantea la situación que tú estás diciendo. O sea, ¿cuál es nuestra postura frente a esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a tomar como si en efecto me estuviera informando y me voy a dejar llevar para ejecutar finalmente mi ciudadanía democrática. Sí. O sea, y yo sé que hay tanta información que es ridículo. Uno no se puede exponer a todo. Pero entonces uno tiene que seguir su selectividad. Claro, hay que seleccionar. Pero su selectividad no para quedarse repitiendo y reiterando mi visión de la vida, sino yo voy a ser selectiva buscando medios que yo crea que sean serios, que me presentan visiones opuestas a la mía, a ver cómo me lo dicen, qué me dicen. Claro. Para yo cuestionarlos también, ¿verdad? Eso es lo que se llama el pensamiento crítico. Eso es el pensamiento crítico. Y se supone que lo que busca la alfabetización sea precisamente eso, que lleguemos a esa lectura crítica, que lleguemos a tener las destrezas. ¿Es difícil, o le parece a usted que es difícil, bueno, de alguna manera ya lo ha dicho, consumirla aturde? Claro, o sea, puede llegar al nivel de aturdimiento. A mí a veces lo más que me parece que la gente se cuestiona es, y obviamente yo lo digo desde mi esfuerzo periodístico, es si más allá de la verdad uno le pudo probar que era cierto. O sea, en ese sentido hay una relación ahí que obviamente eso adjudica credibilidad. Eso debería ser excelente, no solamente para los periodistas, para cualquiera que tiene un esfuerzo de comunicación. Pero lo que estamos buscando es que se pueda ser consciente, de que la gente pueda tener las herramientas para.
Y en ese sentido, volvamos a las leyes que teníamos en pantalla sobre alfabetización mediática. La ley número 1, todos los medios de comunicación son igual de importantes para la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Es un poco lo que estamos hablando. Todos los que puedan traer esa multiplicidad de información con un cuerpo ciudadano alfabetizado desde el punto de vista mediático, podríamos tener menos capacidad de equivocarnos o repetir mentiras. La segunda, todos los ciudadanos somos creadores y transmisores de información. Y eso es importante porque no solamente el que quiera hacer un producto de contenido que tenga la capacidad de informar asertivamente a las audiencias, tiene esa agenda. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder y comprender la información. De eso se trata la democracia. Pues sí, eso es la democracia. Esa es parte, ¿verdad?, de la democracia. Es una... La democracia parte de que todos tenemos que participar en la selección de los que nos van a representar y que van a tomar decisiones por nosotros. La democracia implica que tenemos derecho a decirlo, ¿verdad? Lo que queramos. Hay sus límites. Lo que queramos decir, los límites son legales, pero eso es otro asunto. Sí, exacto. Pero fíjate que yo prefiero, si tú me preguntas a mí, yo prefiero no censurar a nadie. Claro. No censurar a nadie. Y una vez se dicen las cosas, se transmite una información, evaluarla. Si tiene un impacto negativo significativo, debería haber leyes que hagan responsable a quien lo emitió, ¿verdad? Porque fíjate que está el caso clásico dentro de las leyes que nadie puede decir fuego en un sitio donde no hay fuego. Exacto. Y crear pánico. La expectativa. O sea, legalmente puede ser responsable. Pues yo creo que se pueden establecer reglamentos o leyes que establezcan cómo tú te haces responsable de un acto irresponsable de tu parte, transmitiendo información que hace daño. Hay que demostrar el daño, como en todo caso. En todo caso, yo creo que por falta de jurisprudencia no es. Es como yo siempre digo, este país está súper legalizado y la estructura legal es súper fuerte para todas las conductas. Yo creo que lo que ha faltado definitivamente es, y sobre todo en esta época nuestra de las redes sociales, más conciencia de cuáles son los derechos que tenemos contra aquellos que pueden emitir discursos o emitir contenidos que en efecto nos faltan a nuestra dignidad, etcétera, etcétera. Sí. Tengo que ir recogiendo, pero yo creo que como punto de partida para este proyecto Voto Experto, hemos discutido diferentes, desde la definición hasta cómo llegamos a esas estrategias y sobre todo con los ejemplos, que es lo más claro para nuestras audiencias y para nosotros mismos entender hasta dónde llega esa capacidad que usted tiene de informarse bien o mal, pero ser crítico a la hora de establecer, pues me informé mal y tengo que accionar. La acción, esa ciudadanía que nos mueve hacia, por lo menos eso es lo que pretende la democracia, que la gente se informe y pueda tener una actividad ciudadana informada, es lo que tenemos que seguir repasando y cuáles son los diferentes elementos. Este proyecto va a tener por lo menos 9 programas más, así es que vamos a pasar en profundidad, no seré yo necesariamente, pero otros entrevistadores, sobre lo que son los fake news, las informaciones falsas, cómo se han diseminado, cómo usted se expone a ellas. Yo creo que un tema que se nos queda, pero que estoy segura que lo van a traer en ese programa, es el asunto de la pandemia y la conspiración, si hubo conspiración o no hubo conspiración. Las vacunas. Las teorías de conspiración, eso es bien evidente, o sea, evidencia mucho lo que es el asunto de la información falsa y cómo usted se expone y la importancia de atender la fuente. Fíjese que es bien interesante porque la fuente es importante para el ciudadano que consume productos periodísticos o productos de otro tipo y para el periodista que va a buscar la información que finalmente le va a llevar a los ciudadanos. Por eso es que es tan importante
el asunto de que cada uno de nosotros, la lectura crítica y establecer esa destreza, no es solamente de los ciudadanos, es también de los periodistas, y me parece que ha sido eso un detalle importante de esta conversación. Profesora, ¿algo más que usted quiera traer en términos generales o específicos de esta conversación? Bueno, solamente decirte que la lectura crítica debe ser de todo, ¿verdad? El comercio, por ejemplo, también envía muchos mensajes y a veces son falsos, a veces desinforman, y la gente, los consumidores deben también aplicar la lectura crítica a los anuncios. O sea, a todo. Que todo tipo de texto mediático hay que examinarlo, hay que interrogarlo. Sí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero este ha sido un esfuerzo de la Fundación Periodismo Siglo XXI, como les digo, la Fundación de las Humanidades auspiciándolo con el National Endowment for the Humanities. Yo creo que en año de elecciones, hablar de esto hacia el noviembre del 2024 es un tema que es crítico, valga las veces que hemos utilizado la palabra, es una lectura importantísima que hay que hacer en un año de elecciones, pero que se reproduce a través de cualquier momento de la vida. Lo más importante es lograr la exposición, lograr la capacidad que nos eduquemos relacionado a este tema, porque todos y todas somos consumidores, incluidos los periodistas y las periodistas. Agradecida de la participación en nuestro programa, y no se pierdan los próximos programas de Voto Experto.